Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una mañana más para compartir un devocional con todos ustedes. Y en esta mañana vamos a tener una guía, además del devocional, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo en profundidad qué es un devocional y lo que a veces se conoce como recetas devocionales, que es justamente métodos en los cuales nosotros podemos preparar nuestro propio devocional. Esto alguna vez lo he hablado, refiriéndonos al hecho de que es muy sencillo comer un alimento que ya fue preparado, una comida que ya fue hecha. Ya alguien la preparó, alguien tomó todos los recaudos y todos los pasos necesarios para que el alimento sea sustancioso hacia el cuerpo y provechoso, ¿verdad? No es lo mismo comerse una papa cruda que una papa que está bien cocinada y que está condimentada y que está sabrosa, acompañada con otros ingredientes. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor al momento de tener nuestro devocional. Damos gracias a Dios, ¿no es cierto?, y nos gozamos por este tiempo que venimos llevando de devocional, enseñando y aplicando las enseñanzas, ¿no es cierto? Y ojo, esto de enseñar a cada uno a preparar un devocional no tiene la intención de dejar de que cada uno de nosotros, en el caso mío, de la hermana Laura, dejemos de hacer estos devocionales, sino que la intención principal es de que cada uno de ustedes sean independientes en su devoción. Que no vayan siguiendo quizás la guía que nosotros tenemos respecto de Dios, sino de que cada uno pueda buscar la propia en la presencia del Señor, que yo pueda ir directamente a la presencia del Señor. No usen nuestras vidas como intermediarios, porque nosotros no estaremos para siempre, hermano. Nosotros tendremos un tiempo y en ese tiempo, ¿no es cierto?, luego Dios hará las cosas de otra manera y quizás vendrá otra persona luego de nosotros. No sabemos de qué manera Dios va a obrar. No conocemos los tiempos. Lo que sí sabemos, hermano, es de que es mucho mejor de que una persona sepa cocinar antes de no saberlo y encontrarse sola, lo que muchas veces le pasa a un soltero, ¿vio? Piensa en irse de la casa, irse a vivir solo y una de las cosas que no tiene muy en cuenta es que capaz que no sabe cocinar muy bien. Y cuando llega la hora de cocinar se da cuenta de que le falta mucho todavía para valerse solo. Que no es simplemente tener casa y trabajo, sino que hay unas cuantas cosas más para hacer, ¿no es cierto? Y la alimentación es muy importante. Por eso que vamos a tomar un poquito de esto en los distintos devocionales que vamos a tener de aquí en adelante. En el libro de Tito vemos en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria al nombre de Jesús. Aquí nos enseña, ¿no es cierto?, la obra de Jesucristo. Jesucristo murió allí en la cruz, ¿no es cierto?, justamente para que nosotros seamos su pueblo. Nosotros somos pueblo suyo, adquirido por Dios. El apóstol Pablo dice nación santa. Y si nosotros vemos la historia judía, el pueblo judío pretendía ser santo, pero no lo era. Vivía adorando a dioses ajenos, vivía cometiendo errores en cuanto a su devoción a Dios. Y cuando hablamos de devoción, de inclinación hacia Dios, ¿no es cierto?, el diccionario nos habla respecto de la palabra devoción diciendo sentimiento de profundo respeto y admiración, inspirado ¿por qué? Por dignidad, por virtud o por mérito hacia una persona, institución o causa. Y cuando nos referimos, por supuesto, a la devoción a Dios, es un sentimiento o actitud de profunda veneración religiosa. Nos habla de un respeto, nos habla de una inclinación, ¿no es cierto?, hacia Dios, en el cual reconocemos su poder,
reconocemos su grandeza y por supuesto reconocemos su autoridad sobre nosotros. Esto es lo que hablábamos en el día de ayer, en el culto, ¿no es cierto? Reconociendo a Dios como nuestra autoridad y las consecuencias que devienen justamente de la desobediencia a Dios. Por eso es que aquí vemos, ¿no es cierto?, de que Él nos quiere como un pueblo propio, como un pueblo de Él. Y tiene esta expresión final, dice, celoso de buenas obras. Nosotros tenemos que identificar la palabra celo en la palabra del Señor. Por un lado está referido a los celos de pareja o a los celos de relación, ¿no es cierto?, en el cual una persona está celosa de otra, porque, no sé, tiene algo que yo quisiera tener o porque alcanzó algo que yo quisiera alcanzar. Esos celos que son comparados con la envidia. Por otro lado tenemos los celos de una relación amorosa, de alguien que está celando a esta persona para que justamente no sea llevada por otro, ¿no es cierto?, en un sentimiento, no sea conquistada por otra persona, sino que tiene celos por esta persona, ¿no es cierto? Y de esta manera es el celo de Dios hacia nuestras vidas, ¿no? Dice que es un Dios celoso, justamente nos cela para no perdernos. Nos corrige, nos acerca a Él para que estemos junto a Él y que el enemigo no venga a seducirnos con engaño a nuestras vidas. Y por otro lado encontramos el tercer celo que hace relación, ¿no es cierto? La palabra justamente es nuestro celo hacia las cosas de Dios. Ese celo no es un celo de envidia, no es un celo, ¿no es cierto?, que quizás yo estoy provocando hacia Dios para que Dios no sea parte de mí, sino es un celo en el cual yo amo las cosas de Dios, amo hacer la voluntad de Dios. A esto se refiere, es esta devoción interna que surge para las cosas de Dios. Y en esto se basa un devocional, hermano, hermana. El devocional es justamente nuestra entrega, nuestro servicio a Dios, nuestro rendirnos a Dios. Es un tiempo de encuentro con Dios en el cual yo rindo mi vida, me acerco hacia Dios, tengo devoción hacia Él, lo admiro, lo respeto, me acerco y espero recibir de Él una palabra, una instrucción. Por eso dice, un pueblo celoso de buenas obras. ¿Serán buenas obras las que nacen de mi corazón? ¿Las que nacen de mi intelecto? ¿Las que nacen quizás de mis hábitos y costumbres? Puede que sí y puede que no. Pero sí son buenas obras, seguro son buenas obras las que la palabra del Señor nos inspira a realizar bajo la guía de Dios. Estas, sin duda, son buenas obras. Por eso es importante de que cada uno de nosotros tengamos lectura de la palabra del Señor. Y para esto sirve justamente el devocional. El devocional no es un estudio, el devocional no es un trabajo de búsqueda en profundidad de la palabra, sino que es una lectura de la Biblia, una asimilación de la lectura y posteriormente, ¿no es cierto?, llevado a la práctica. ¿Qué me está pidiendo Dios a mí? ¿Qué es lo que Dios me pide con este texto? Y a partir de ahí podemos entenderlo, ¿no es cierto? A partir de este texto, Dios nos está pidiendo que seamos celosos de buenas obras, que procuremos nosotros hacer las obras que Dios demanda hacia nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas obras? Ya las iremos viendo posteriormente. Les mando un gran abrazo, que el Señor les bendiga mucho.